país psicológico, que es el tema de hoy, estamos hablando de justamente poder comprender que nuestra psiquis, nuestra realidad psicológica, es muchísimo, muchísimo más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Eh, y por lo mismo, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tamaño, el volumen, la grandeza de ese mundo interno que todos tenemos, es que es necesario llegar a conocerlo de manera profunda, de manera amplia. Entonces, esta clase, el país psicológico, nos va a ayudar a mirar eso. ¿Cómo podemos empezar a abordar ese mundo interior? ¿Cómo podemos empezar a conocer ese mundo interior? ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta de que es mucho más amplio de lo que creemos? Y cuando hablamos del despertar de la conciencia, realmente estamos hablando de un trabajo, ¿cierto?, que se le conoce en lo esotérico como la gran obra, ¿cierto? O el magnus opus, ¿cierto? El gran trabajo, la gran obra, ¿cierto? Que es lograr conocerse a sí mismo. Entonces, el tema de hoy se llama, ¿cierto?, el país psicológico. ¿Por qué hablamos del país psicológico? Bueno, principalmente para tomar en cuenta de eso que decía, ¿cierto? La grandeza, el volumen que tiene ese mundo interno. Nosotros podemos decir sin ningún problema que nuestro planeta Tierra, por ejemplo, es un planeta muy grande. Tenemos hoy 8.000 millones de habitantes, creo que esa es la cifra más o menos, ¿cierto? 8.000 millones de habitantes. Y eso significa que países, ¿cierto? Ciudades, pueblos, regiones, están en algunos casos densamente poblados. Y de la misma forma, ¿cierto? Nuestro propio país en el que vivimos, en este chiquito, ¿cierto? Existe ya una población que bordea los 20 millones de habitantes. Cuando hablamos de la psiquis, cuando hablamos del país psicológico, estamos hablando de algo bastante similar. De hecho, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros vamos a ir comprendiendo a través de esta clase que nuestro mundo interior es tremendamente grande, es inmenso. Tenemos un mundo interno mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ocurre que lamentablemente nosotros no tenemos, ¿cierto?, una relación con ese mundo interno de manera clara, de manera consciente. Y por eso decía que nosotros hacia afuera, hacia lo exterior, podemos decir que este planeta tiene, bueno, una cantidad importante de habitantes, tiene unas regiones densamente pobladas, algunas, otras no tanto. Pero hablando de Chile, de nuestro país, ¿cierto? Tiene una cantidad importante también de habitantes y que cada habitante, cada persona de este país, ¿cierto?, ocupa un lugar. Claro, tú y yo, que estamos probablemente en este país hoy, ocupamos un lugar, un espacio físico en este caso, y que podemos decir con bastante certeza, con bastante seguridad, dónde estamos. Ustedes, cada uno de ustedes puede decir, bueno, ahora me encuentro, no sé, en mi casa. Estoy en mi casa, o estoy en mi trabajo, o estoy, ¿cierto?, voy en la locomoción. En fin, en este instante, cualquiera de nosotros puede decir dónde está. Eso es bastante relevante, importante. ¿Por qué? Porque algo, ¿cierto?, al menos podemos tener claro, dónde estamos físicamente hablando. La pregunta es, y para el sentido de esta clase, es dónde estamos psicológicamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora, muy cortito, muy breve, con la intención de hacer, ¿cierto?, un poquito de conciencia de lo que significa esta clase. Vamos a cerrar los ojitos unos instantes y vamos a hacer un recorrido de toda nuestra jornada, la jornada de hoy, por todos los lugares en donde estuvimos. Podemos partir desde la casa,
¿cierto? Que quizás ahí partimos, si es que a alguien le tocó salir, sabrá a dónde fue. Y trate uno de identificar los 2, 3, 4, 5 lugares, o el lugar, todo depende, donde estuvo físicamente hoy. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Son unos instantes. Vamos a cerrar los ojitos, con los ojitos cerrados, ¿cierto? Y nos vamos a trasladar recorriendo muy brevemente cada uno de esos lugares donde estuvimos hoy, 6 de mayo, desde que nos levantamos hasta esta hora, y poder identificar qué lugares son esos. Por favor, lo más importante es identificar qué lugares eran. Vamos a hacerlo desde ahora ya. Bien. Si se entendió lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Y lograste recorrer esos lugares, por favor, si eres tan amable, levanta tu manito, ¿cierto? Levanta la manito, ¿cierto? Como que fuera a hacer una pregunta, para saber que pudiste recorrer los lugares de hoy físicamente estuviste. Perfecto. Puedo entender que la mayoría. Soledad levantó la mano, Rafael levantó la mano, Paula levantó la mano, bueno, Camila levantó la mano, Patricia levantó su mano, Marcelo también, perfecto también. Eh, Marcela, bien, Andrea, bien, perfecto. Catherine, ya. Bueno, creo que se entendió, ¿cierto? Creo que todos pudimos, porque también lo hice, saber dónde estuvimos físicamente. Constanza también, perfecto, súper. Rafael. Bueno, mira, ahora Franco también nos dice que sí. O sea, puede ser que casi todos levantaron la mano. Muy bien, pues. Entonces, ahora vamos a tomar, ¿cierto? El primer lugar donde estuvimos, donde fuimos, y vamos a intentar reconocer en qué lugar estábamos físicamente y además en qué lugar estábamos psicológicamente. Es decir, si yo estaba quizás como primer lugar, pongo mi casa. Reconozco que físicamente estaba en mi casa. Psicológicamente, entonces, ¿dónde estaba? ¿A dónde me trasladé? ¿A dónde me moví? Psicológicamente, mentalmente. ¿Ok? Solamente con el primer lugar. ¿A qué lugares visité mentalmente, mientras estaba, ¿cierto? En mi casa. Este es mi ejemplo. Cualquiera de ustedes tiene otro ejemplo, no pasa nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a recorrer, vamos a tomar el primer lugar y nos vamos a ir a trasladar a qué lugares fui mentalmente mientras estaba en mi casa, ¿ok? Vamos a cerrar los ojitos, lo mismo, tal cual. Cerramos los ojitos, nos trasladamos a ese lugar donde estábamos. Físicamente, y vamos a ver mentalmente a qué lugares me moví, me trasladé mientras estaba ahí, en ese lugar físico.
Ok. Vamos abriendo los ojos. Sí, este es un ejercicio muy sencillo, muy simple. Buscamos solamente poder saber ese dato. Ya. Esto, ¿cierto? Es muy importante también poder identificarlo. ¿Alguien pudo detectar los lugares que psicológicamente visitó mientras estaba físicamente en X lugar? Su primer lugar, dice Soledad, levantó su dedo diciendo que sí. Andrea también. Paula, perfecto. Rafael, ¿no? Marcelo levantó la mano, bien. Santiago también. Ya, creo que se va entendiendo un poco, ¿cierto?, de qué se trata. Marcelo, ¿tú estás dándonos el ok o tiene una pregunta? Me confundí. Constance también, dice Marcelo, no, ya, ok. Bueno, este ejercicio es solamente para empezar a entender poquito a poquito, de manera práctica, el país psicológico. Nuestro problema es que nosotros tenemos un mundo interno muy grande que se está moviendo desfasadamente, ¿cierto? O de manera distinta a lo que está ocurriendo en el plano físico, en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y esto es un problema importante porque cuando hablamos del país psicológico estamos hablando de lo que realmente es importante. Fíjense ustedes que es el lugar físico donde estuvimos durante el día es menos importante que el lugar psicológico o los lugares psicológicos en donde estuvimos en las distintas lugares o situaciones del día. ¿Por qué? Bueno, la Montserrat se asombra. Porque en realidad nuestra vida está conducida por nuestro mundo psicológico. Lo realmente importante es lo que ocurre dentro de nosotros. Nosotros podríamos estar todo el día en la casa, ¿cierto? A mucha gente le toca y está todo el día en la casa. Pero eso no quiere decir que está todo el día en la casa. ¿Se entiende? Es decir, físicamente puede estar todo su día en la casa. Más sin embargo, psicológicamente nos movemos y nos trasladamos a distintos lugares. Esos lugares a donde vamos y las cosas que hacemos, eso se conoce como el país psicológico. ¿Por qué es tan importante? Nosotros pudimos identificar en esta práctica, en esta sencilla experiencia, los lugares donde estuvimos físicamente. Inclusive podríamos haber dicho hasta con quiénes estuvimos, ¿cierto? Estuve a primera hora con un compañero de trabajo, con mi socio, estuvimos trabajando en tal lugar, en tal calle, en tal dirección, ¿cierto? Por otro lado, qué sé yo, estuve comprando suministros de mi trabajo o estuve, ¿cierto?, atendiendo a un cliente, en fin, podemos detallar todo eso, dónde estuvimos, con quién estuvimos, qué estuvimos haciendo. Eso en el aspecto físico lo podemos saber, lo podemos fácilmente saber, pero en el aspecto psicológico es bastante más difícil. De hecho, uno de los graves problemas es que justamente nosotros no sabemos a dónde nos desplazamos psicológicamente de momento en momento, ni tampoco sabemos con quiénes estamos psicológicamente en cada uno de esos instantes. ¿Cómo así? Claro. Estamos conversando con un cliente. El cliente nos pide un favor y en realidad a nosotros ya nos tiene cansado que nos pide favores. Por dentro, ¿cierto?, uno cree que no pasa nada. Cuando uno se empieza a autoobservar, en realidad se da cuenta que por afuera, cuando le dice, ¿cierto?, en lo externo, le dice al cliente, no se preocupe, eso lo resolvemos. Y por dentro uno dice, ¿hasta cuándo fastidia este personaje? Nos ha pedido cuántas veces este arreglo, este cambio, y ya no podemos más. Este es un aquí, es un allá, y empieza, ¿cierto?, uno a mirar que sale una historia muy distinta a la que por fuera probablemente estamos viviendo. Por eso decía yo inicialmente que caras vemos,
pero corazones no sabemos. Entonces, esto hace súper importante entender que el trabajo del conocimiento de sí mismo tiene que ver no con lo que pasa por fuera, porque por fuera podemos poner una careta, una personalidad súper adecuada. Pero en nuestro propio mundo interior, nosotros estamos llevando a esa persona a un escenario en donde lo golpeamos, lo insultamos, le decimos de todo, y por fuera, como que no pasa nada. Eso es lo que pasa, ¿cierto?, en este trabajo. Nos vamos a encontrar constantemente en que podemos detectar dónde estamos físicamente, con quién estamos conversando, qué es lo que estamos haciendo inclusive. Pero en el aspecto psicológico, en general somos ignorantes de qué está ocurriendo en nuestro mundo interno y con qué defectos de tipo psicológico nos estamos relacionando y en qué lugar nos estamos relacionando. Esto es una clave fundamental para empezar a estudiarse. Empezar a estar en una condición, ¿cierto?, de personalidad pasiva. Cuando nosotros estamos muy activos, cuando estamos con una personalidad muy chispeante, muy alborotada, muy, ¿cierto?, externalizada, nuestra capacidad de mirar nuestro mundo interior se va hacia abajo, prácticamente desaparece. Es muy difícil mirarse hacia adentro si yo estoy acelerado, alborotado, ¿cierto?, con la mente a mil y con mi personalidad, ¿cierto?, interactuando aquí, interactuando allá, por teléfono aquí y escribiendo acá. Entonces, una clave fundamental es justamente aprender a tener la personalidad lo más pasiva posible, la mente receptiva para estar, ¿cierto?, percibiendo lo que ocurre desde afuera, recibiéndolo y no generando pensamientos, y la conciencia muy activa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a descubrir a dónde estamos yendo en nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque ese es el lugar realmente en donde estamos. Nosotros no estamos en el lugar físico necesariamente. Nosotros sí estamos, y vamos a darnos cuenta que es la parte más peligrosa, en el lugar psicológico que estamos habitando. Fíjate, ejemplos para poder comprender mejor. Nos da hambre, dice uno, ¿cierto? Basta que pase un poquito la hora, ya el hambre es más, e inmediatamente piensa, empanadas, por ejemplo. Y esa empanada no viene sola. ¿Con qué viene? Con la imagen del lugar. Si yo estoy en el trabajo, por ejemplo, tengo identificado el lugar donde venden las empanadas de camarón con queso, que son una delicia. Y uno dice, en tal lugar están las empanadas. Y ya, de hecho, esa información que está alojada, ¿cierto?, en el recuerdo, en este país psicológico, es la que en el fondo está dándole pie, sustento a ese yo, a ese ego de la gula, que me está haciendo decidir la empanada y el lugar. Entonces, ya no estoy en el trabajo, si fuera el caso, sino es que mi psiquis está allá. Ya está comprando la empanada. Entonces, cuando la persona sale supuestamente a buscar comida, es que eso no hay decisión realmente. Está yendo, está condicionada la persona a ir a ese lugar que ya puso el yo, el ego, en su psiquis. Entonces, cuando se trata de aprender a descubrir al yo, conocer que el ego utiliza el país psicológico va a ser fundamental. Para poder descubrir esa relación es importante estar en ese estado de percepción, ¿cierto?, en donde la personalidad esté pasiva, la mente esté receptiva y la conciencia activa. Descubriendo lo que está pasando en el mundo interno. El yo adúltero. El yo adúltero, ¿cierto?, tiene todas sus triquiñuelas. Ya tiene los lugares, ¿cierto?, donde va, ¿cómo se llama?, los moteles. Tiene el motel. Tiene, ¿cierto?, todo planeado. Cuando la persona está, ¿cierto?, coqueteando a otra persona, ¿cierto?, del sexo opuesto, en fin, eso ya está armado.
La psiquis, en este caso el yo adúltero, ya tiene armado el qué le va a decir, a dónde le va a invitar, a comer una cosa, no sé qué, y ya tiene hasta el motel puesto ya en donde llegan más cerca o queda cierto a la mano. Está todo el plan armado. Y gracias a qué, vamos a decir gracias entre comillas, ¿no? A ese país psicológico que existe en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros empecemos a estudiarnos, nos vamos a dar cuenta que el yo utiliza el país psicológico para cumplir lo que desea. Entonces, cualquier defecto psicológico que queremos eliminar tiene y ocupa lugares del país psicológico, igual que aquí en el mundo físico. Cuando una persona se quiere drogar, sabe que hay lugares, ¿cierto?, donde se va a drogar, ¿cierto?, donde compra, donde está el dealer, el proveedor de esa droga. Sabe a cuánto está, sabe a qué hora encuentra a la persona. Lo sabe todo, sabe cómo llegar, sabe las calles, conoce todo el detalle, la persona que tiene, ¿cierto?, el yo de la droga, para llegar allá. Entonces esa información es la misma que utiliza el yo drogadicto para ponerlo allá en el lugar. El yo alcohólico, ¿cómo es que la persona no puede dejar de beber? Porque el yo utiliza las imágenes, las experiencias que ya tiene, ¿cierto? Esos lugares que están afuera están adentro. Esa botillería, ¿cierto?, que abre 24/7 y que tiene entrega a domicilio, ¿cierto? Y sabe todo. Tiene los mejores precios, la oferta de no sé cuánto. Están todas las condiciones ahí. Y eso, el yo lo sabe. Y entonces ya solamente basta que le ponga el lugar en la mente para que eso se transforme ya en un deseo muy difícil de evitar. Ya eso prácticamente se va a concretar. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo saber quiénes somos, vamos a empezar a darnos cuenta que necesitamos asumir un rol, una forma, un estado distinto, en donde logremos descubrir esa relación del ego con el lugar al que nos lleva cuando se quiere manifestar. Cuando estamos frente a una persona del sexo opuesto y que nos gustó, ese yo, ¿cierto?, que le gusta o le gustaría tener relaciones sexuales con esa persona, al estar conversando con esa persona, probablemente va a haber parte de esa conversación que no va a tener la capacidad de percibir porque las imágenes del acto sexual, de la fantasía sexual, van a estar ya empezando a funcionar dentro de la propia psiquis. Pero no son en el lugar mismo necesariamente, sino es que en ciertos lugares de ese país psicológico, en camas determinadas, en casas determinadas, en cierto, puede ser la propia casa, la casa de la otra persona o el lugar que quiera utilizar en su propia psiquis, en donde ese país psicológico tiene realidad absoluta. Entonces el yo es capaz de tomar esa información y trasladarse, mientras nosotros podemos estar allí aparentemente interactuando, pero ese yo ya está fascinándose, ya está, ¿cierto?, complaciendo su propio deseo de tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces todos los procesos del ego ocurren de la misma forma. Por fuera podemos parecer de una manera, pero en nuestro mundo interno está ocurriendo otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad de trasladar, ¿cierto?, el centro de gravedad, este concepto que estamos hablando ahora, el trasladar el centro de gravedad desde la falsa personalidad a la conciencia, es de las cosas más difíciles, pero de las que va a ser la mayor transformación. Porque hacer este descubrimiento de cómo el ego utiliza todo lo que pasa por fuera para llevarlo a su propio lugar en el país psicológico, el que le cae mal, ¿cierto?, lo agarra y por allá lo lleva y lo golpea hasta lo mata, ¿cierto? El que se le cruzó a alguien
en la calle, ¿cierto? Y le empujó, y claro, por fuera, disculpe, no, disculpe usted, no, muy bien, pero por dentro, y ¿qué tal? Que se cree, no sé qué, se lo empieza a llevar el yo de la ira por allá a un lugar donde lo golpea. Y lograr ese descubrimiento es fundamental. Porque al descubrirnos en esa realidad interior, estamos logrando comprender que el ego tiene sustancia ¿cierto? En nuestros trasfondos psicológicos. El ego no es una fantasía puramente. El ego no es una sustancia, ¿cierto? Vaporosa. El ego en nuestros mundos internos tiene realidad. Y también tiene realidad todo el país psicológico que poseemos. Tanta o más realidad que lo exterior. Entonces, para poder empezar a descubrir ese mundo interior de manera muy precisa y determinado para poder transformarla, porque esa es la idea, se hace necesario, como decía, trasladar el centro de gravedad que hoy tenemos en la personalidad, trasladarlo a la conciencia. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es mi centro de gravedad hoy? ¿De qué forma me puedo dar cuenta en torno a qué gira mi personalidad? Eso es lo que hay que entender, por eso se dice centro de gravedad de la personalidad. Entonces uno tiene que preguntarse entonces, ¿en torno a qué giro hoy? ¿A qué gira hoy mi personalidad? Eso es lo que uno debe saber. Y eso está en la mayoría de los casos dado por la actividad principal que uno realiza. Si una persona es médico, probablemente su día a día transcurre en torno a las actividades del médico. Atender pacientes, recetar remedios, tal vez opera, quizás dependiendo de eso. Bueno, todo lo que conlleva la actividad del médico. Si es mecánico, sus actividades tienen que ver con que atiende clientes, ¿cierto? Arregla vehículos, en fin, todas esas cosas. Si la actividad es dueña de casa, ¿cierto? Tal vez atiende hijos, marido, casa, compras, ¿sí? Lleva las cuentas del hogar, etc. Si es estudiante, desde la primera hora de repente está estudiando o trabaja y estudia, entonces ahí tiene más, tal vez más de algún foco de acción. Pero la idea, ¿por qué es importante comprender primero esta parte? Porque de ese centro de gravedad que hoy tengo, oficinista, electricista, ¿cierto? Arquitecto, limpiador de autos, paseador de perros, lo que quiera. Ese es tu centro de gravedad hoy, que está puesto en la personalidad. La idea es que seamos capaces ahora de salir de ese centro de gravedad y trasladarlo a la conciencia, a los asuntos de la conciencia. Sin dejar de hacer la vida, sin dejar de ser paseador de perro, mecánico, médico, dueña de casa, gaffiter, sin dejar de hacer eso, pero empezar ahora a que nuestra conciencia sea lo que realmente ¿cierto? Nos lleva la atención, la energía, la capacidad de estar en torno a ella, a la conciencia. Esto es gradual, no ocurre así instantáneo, pero cuando uno lo hace, se da cuenta de que está o en el centro de gravedad de la actividad, ¿cierto? De la personalidad, o está en el centro de gravedad de la conciencia. ¿Y qué tiene que ver esto del centro de gravedad con el país psicológico? Todo. ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo. Porque si una persona es capaz de empezar a mirarse desde el punto de vista de la conciencia y querer descubrir qué es lo que está ocurriendo dentro de sí mismo cuando interactúa, ¿cierto?, en el negocio, en el barrio, y si se demora mucho en atenderlo, uno va a descubrir cómo empieza a increpar tal vez a esa persona que se está demorando mucho. ¿Y cómo lo descubre? Mirándose a sí mismo. Pero no se puede mirar uno a sí mismo
no puede mirar su mente, no puede mirar sus emociones, sus deseos, si no está en esa condición, como decíamos, de personalidad pasiva, mente receptiva y la conciencia tremendamente activa. Esa conciencia activa se logra si yo tengo el centro de gravedad en torno al asunto, a esto del despertar de la conciencia. Si mi objetivo es despertar la conciencia, me voy a esforzar, fíjate, me voy a esforzar en activar esa conciencia, en ponerla a mirar qué está pasando dentro de mí. Esta señora se demora tanto en atenderme, oye, si se da 10 vueltas y, listo, y uno dice, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy pensando? ¿Y a dónde ya estoy, cierto, mi yo de la ira está reaccionando con esa persona y ya estoy llevando a esa persona a golpearla, a torturarla, porque es tan así, tan asá, y empiezo en mi mundo interno a criticarla. Y por fuera, señora María, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cierto? Entonces ahí no se da cuenta de eso que estamos diciendo. Caras vemos, corazones no sabemos. Por eso nosotros nos vamos a empezar a hacer cargo de nuestro corazón, de nuestro mundo interior, de descubrir qué pasa y cómo en realidad uno está permanentemente trasladándose a distintos lugares a hacer sus fechorías. Es decir, el ego se traslada a distintos lugares a hacer sus fechorías. Ejemplo, uno piensa que cuando va a salir de carrete y se va a ir a tomar, cierto, su cervecita y sus combinados y toda la historia, eso piensa que ocurrió el día viernes. En realidad no. Eso viene desde el día lunes. Ya se procesó, ¿dónde? En el país psicológico. Que ni siquiera nadie le invitó, nadie le dijo, no, se le ocurrió a uno. Y hasta ya sabe, ¿cierto? Vio una promoción por allá, no sé qué, en el lugar típico donde van, listo. Eso ya pasó el día lunes en la psiquis. Entonces, cuando yo quiero eliminar el yo alcohólico, si es que lo quiero eliminar, me voy a dar cuenta de que a través de mi autoobservación, de estar con mi conciencia activa, me voy a dar cuenta cómo el yo me dice, oye, podría salir este viernes. Llevo tanto tiempo encerrado, prácticamente, ¿cierto? Casi un monje, dice. Y claro, y el yo le da las explicaciones y le pone el lugar. ¡Pum! ¿En dónde? En el país psicológico. Y allá prácticamente uno ya se ve ahí haciéndola, conversando, riéndose, ¿cierto? Como dicen, a mandíbula batiente, y tracks, y ya está todo armado. Listo, ya arma el grupo de WhatsApp y eso ya está listo, ya se concretó. Para el ego, esa ya fue una jugada ganada. Entonces, si uno quiere aprender a descubrir el yo, va a tener que sabiamente empezar a estar en ese estado de autoobservación para descubrir cómo se está procesando eso ya en la psiquis, en el país psicológico ya salió, ya está listo eso armado, listo. Solo falta que ocurra ¿dónde? En el plano físico. Entonces, ¿por qué es tan interesante esto? Porque la transformación del ser humano, la transformación, ¿cierto?, de la conciencia, el despertar de la conciencia es un proceso que se lleva a cabo no a través de formas, no a través de posturas, de poses, así como de, ¿cierto?, santurrón, de home, ¿cierto? ¿No? Esto es bastante revolucionario. Requiere que uno tenga ciertas herramientas como la que entrega el curso y que logremos tener un deseo ardiente de querer despertar la conciencia. Cuando yo descubro el yo, al ego, que me está poniendo ya todo el plan, me está armando toda la historia en mi psiquis, en mi país psicológico, ya sea que me voy a ir a acostar con alguien que no es mi pareja, ya sea que me voy a tomar, ¿cierto?, por asalto el bar, ya sea que me voy a ir, ¿cierto?, o quiero ir a ponerme la droga, o ya sea que en realidad me quiero ir de shopping, y eso, ¿cierto?, lo tengo planeado desde el mes anterior, o el yo, el defecto, ¿cierto?, que me lleva a comer, o que me hace preparar, todos esos yoes, el yo de la gula, de la ira, de la pereza, del amor propio, del orgullo, de la vanidad, todos esos yoes tienen conciencia atrapada.
Ese es el problema. Entonces, cuando la gente dice despertar la conciencia que podemos despertar es la que podemos primero liberar. Al ego, el ego no puede, ¿cierto? Como han dicho, la conciencia no se puede despertar más que un 3%, porque ese es el que tenemos libre. El resto de la conciencia está atrapada en el ego. Por eso es que la gente realmente no despierta si es que no libera la conciencia que está atrapada en el ego. Y por eso es tan interesante comprender la dinámica, la didáctica del ego, porque cuando voy eliminando el ego, ¡pum!, se empieza a liberar la conciencia. ¿Y eso cómo se hace? Primero, ¿cierto? Autoobservación. Lo que estamos diciendo en todo este rato es eso. Vigilia de lo que pasa en mi mundo interno. Personalidad pasiva. Dejemos de andar alborotados. Cuesta mucho cuando uno es, ¿cierto?, hiperkinético o hiperactivo o florerito. Todas esas condiciones cumplen para tener la personalidad activa. Personalidad pasiva significa, ¿cierto?, que vamos a llevar toda nuestra atención, ya no va a estar metida solamente en nuestra actividad del trabajo, sino que la vamos a sacar de ahí y vamos a poner nuestro energetismo a activar la conciencia. Eso es poner la personalidad pasiva. Porque la conciencia no necesita alboroto. La conciencia mira, observa todo, adentro y afuera. Eso, primera condición. Segunda condición, mente receptiva. La mente nuestra hoy es generativa, está pensando lo que está pensando, lo de mañana, lo de más rato, lo del futuro, lo de ayer, lo de antes de ayer, todo el día. Esa personalidad pasiva, ¿cómo se logra? Perdón, esa mente receptiva se logra con la personalidad pasiva. Si uno se queda tranquilo, la mente va a empezar también a bajar. Pero si uno está con la personalidad activa, la mente está también en movimiento. Y eso nos va a poder, ¿cierto? Nos va a dar la posibilidad de poner la conciencia activa, a mirar. Eso nos va a facultar a estar en autoobservación. Cuando descubro el yo que me está diciendo, ¿cierto? Oye, voy a escribirle este WhatsApp a esta amiga porque, listo, uno sabe que cuando hace eso, eso va a detonar una media hora de chisme y comentarios de tal y cual cosa. Y uno dice, no, yo no quiero más chismear, yo quiero matar ese yo. Ya me tiene cansado, me gasto cuánto. Listo, uno se decía eliminar el yo y quiere liberar la conciencia que tiene atrapado ese yo. Listo, entonces descubre el yo del chisme y le pide uno su divinidad. Madre mía, elimíname ese yo, elimíname ese defecto. Cuando uno le pide mentalmente, lo que está haciendo es justamente empezar a sacar los habitantes de ese país psicológico. Y cada vez que le vaya pidiendo a la Madre Divina que le elimine tal y cual yo, uno está rebajando la población. Es como que, ¿cierto? El censo va bajando la población. De 20 millones empieza 19, 18, en fin, pero esto requiere mucha constancia. Lo que va a ir ocurriendo necesariamente, ¿cierto?, es que vamos a empezar a tener una capacidad de relacionamiento con nuestra conciencia, con nuestro espíritu, con nuestra divinidad, que no hemos tenido antes. La mayoría de las personas piensan que la vida que tienen es la verdadera. Esa es la vida. Con gritos, con peleas, con celos, con problemas económicos, con problemas de pareja. Piensan que la vida es eso. La mayoría de las personas, el 99.9% de las personas piensan que eso es la vida. Los engaños, que me dijo, que le dije, que nos dijimos. Y eso, todo eso es fruto del ego que cargamos dentro. Cuando una persona se dedica a eliminar el ego, se empieza a dar cuenta que eso que pensaba que era la vida, en realidad nunca fue la vida. Era prácticamente la muerte en vida. Y empieza a darse cuenta uno que empieza a escuchar a su divinidad, porque al poner la personalidad pasiva, la mente receptiva y la conciencia activa, se empieza, ¿cierto?, a agudizar la capacidad de escuchar al ser. Eso se transforma en lo que se conoce como la intuición, empezar a oír al propio ser, empezar a relacionarse con las partes superiores del ser, Atman y Buddhi. Y esa relación con Atman Buddhi desde el corazón empieza a permitirnos percibir toda la realidad de una manera distinta.
Es importante para esto, ¿cierto?, tener muchos anhelos de cambio, muchos anhelos de experimentación, dejar de sufrir, querer dejar de sufrir y empezar a querer vivir en serio. Ese proceso, ¿cierto?, se logra cuando entendemos que el país psicológico es un estado, ¿cierto?, o es una realidad que es posible modificar. Hoy, las actividades que nosotros realizamos afuera son solo una parte de la vida. Las actividades más importantes son las que realizamos en nuestro mundo interior. Nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras conversaciones, nuestras peleas internas. Cuando estamos frente a la persona o nos habla la persona, ¿cierto?, que nos cae mal, cómo hablamos de esa persona, todo eso es una vibración que está resonando en todas nuestras células, en todo nuestro mundo interno, en toda nuestra biología. Entonces, todo lo que nos ocurre en realidad tiene que ver directamente con nuestros yoes. Mientras más nos liberamos del ego, más cambia la vibración hacia una vibración de la conciencia, que nos va a permitir esa relación con estas partes superiores del ser, y por lo tanto vamos a empezar a experimentar una realidad distinta a la que hoy probablemente estamos viviendo. Y vamos a empezar a darnos cuenta que la vida es vida cuando se hace en relación con el ser, con nuestra divinidad. Si tienen preguntas respecto a lo que significa el país psicológico y al trabajo que hay que hacer, por favor, este es el momento para hacerlas. Bien, ya que no hay preguntas, voy a hacer yo las preguntas. Hay preguntas. Soledad. Hola Omar, buenas noches. Hola, Soledad. Una pregunta, ¿el país psicológico entonces determina nuestra charla interna? Sí, y no solo eso, también nuestras canciones. Nosotros, en nuestro mundo interno, en nuestro país, todo lo que ocurre lo más importante es que tiene un espacio psicológico real, ocupado. ¿Por qué? Porque un habitante, que es un yo, necesita un lugar. Así como en el mundo físico, ¿cierto? Se nos ha dicho, ¿cierto?, que tal como es arriba es abajo y tal como es adentro es afuera. Eso es el país psicológico. Si yo tengo un habitante aquí en el país, ¿cierto?, Chile, ese habitante come, va al baño, duerme, tiene casa, o en fin, todo. En la psiquis pasa lo mismo. Ese habitante por fuera conversa, ¿cierto?, tiene penas, tiene alegría. En el mundo psicológico es igualito, lo mismo. Entonces, tu pregunta es interesante en ese sentido porque ahí hay un aspecto que comprender de que cuando vamos eliminando el ego, se empiezan a acabar esas conversaciones internas, esas charlas internas. Y también las canciones que dan pie a esa ¿cierto?, o que son parte de ese mundo interno. Las canciones psicológicas son aquellas cosas que repetimos permanentemente, ¿no? Que yo era tan bueno, que por qué me engañó, que se fue con otro, que no sé qué. Bueno, eso es una canción, es un tema que tenemos grabado ya. Y cada vez que alguien habla de pareja, uy, sí, no, es que las mujeres son así, o los hombres son así, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, cuando uno va eliminando el yo, y que es un yo que tiene un espacio psicológico, que tiene una forma de funcionar, esa situación de esa charla o esa canción, ambas empiezan a tener menos fuerza. Es tan importante hacer este trabajo desde ese punto de vista que vamos a empezar a alcanzar, ¿cierto?, ese silencio interior. Lo que nosotros más necesitamos es experimentar ese silencio interior, en donde nadie está hablando por dentro de uno y uno por fuera se transforma en alguien silencioso. Pero no silencioso a la fuerza, no silencioso porque dijeron que hay que ser silencioso, no. Es porque en realidad se va dando cuenta y va eliminando todos esos yoes que quieren hablar mal de las personas, hablar copucha, hablar de política y perder el tiempo hablando, ¿cierto?, de lo inútil. Cuando una persona se empieza a enfocar en su trabajo interno, cada vez más empieza a hablar e interactuar en relación con lo importante, con lo útil. Y lo va a llevar eso, ¿cierto?, a hacer funciones como compartir este conocimiento, como ocuparse de lo esencial para vivir y el resto invertirlo en su propio desarrollo interno. Entonces su realidad
la realidad de nuestro mundo interno y de nuestro mundo externo va a cambiar. Eso es soledad. Muchas gracias, Omar. Ya sale. Bueno, no sé si quedan preguntas, dudas. Bueno, entonces quiere decir que quedó muy claro. Entonces, ¿cuál va a ser entonces nuestro trabajo ahora? ¿Quién se le ocurre? Muy bien. Están muy interactuantes. Vamos a hacer Soledad, Santiago, Rosa, Rafael, Patricia, Montserrat, Marcelo, Lorena, Catherine, Ivonne, Gabriela, Franco, Dixon, Constanza, Marcela, Camila, Andrea, Alexander, Paula. Bien. ¿No vi a Rafael? Rafael. Ah, ya, justo. Ya. Observar habitantes. Bueno, claro, uno lo puede llamar así, ¿no? Sí, necesitamos en realidad ponernos en una posición para descubrir ese país psicológico. Se dice que muchos de los que trabajaron intensamente en el despertar de la conciencia, que inclusive llegaron a la santidad, es decir, que eliminaron muchos yoes, llegaron a cierto punto de su trabajo en donde se dieron cuenta de la existencia de ese país psicológico, porque una de las características de ese país psicológico que todos tenemos es que allí ocurren las aberraciones más grandes que nosotros podemos realizar y nadie se entera. E inclusive ni siquiera uno mismo. No se entera hasta que no afina, ¿cierto?, este trabajo de la autoobservación. Entonces uno puede haber eliminado muchos yoes, tal vez, eh, vamos a llamar así, más visibles. E inclusive para el mundo y para todos puede parecer alguien tremendamente correcto. Una dama, un caballero, una persona intachable, dirá. Pero en su mundo interno, no necesariamente eso es así. Entonces, los que han llegado a alturas importantes del trabajo esotérico, el trabajo, ¿cierto?, de la revolución de la conciencia, del despertar de la conciencia, llegan a darse cuenta en un minuto de que tienen ese mundo interno, ese país psicológico, esos habitantes más aberrantes, porque así como hay ciertos lugares aquí en el mundo físico muy, muy bonitos, también hay lugares muy feos, lugares donde habitan ciertos delincuentes de una categoría terrible. En el mundo interno nuestro es igual. Tenemos yoes que son capaces de asesinar, tenemos yoes que son capaces de traficar, son capaces de las violencias más insospechadas. Cada uno de nosotros tiene sus habitantes. Entonces uno no se da cuenta de la existencia de esos habitantes hasta que no entra en un proceso de trabajo intenso en autoobservación y con las claves que ya dijimos para poder eliminar esos yoes, esos habitantes. Entonces sí, la idea principal es empezar a eliminar todos los yoes, todos los habitantes y desocupar ese país para que empiece a brillar esa luz, ¿cierto?, de la conciencia, que eso es lo que debe pasar, que la conciencia esté permanentemente en nuestra realidad, en nuestro día a día y no el ego. Eso, don Rafael, perfecto. Decía Paula, ya vamos con Catherine, cuando llega una imagen de la mente sin que necesariamente venga un pensamiento. ¿Eso es un habitante de ese país? Sí, lo que pasa es que una imagen puede tener uno de muchas cosas. Una imagen de una persona es una imagen de una persona. Una imagen de un lugar es una imagen de un lugar. Pero, ¿dónde está lo interesante de esto? ¿Cuál es la reacción que en mi mundo interior produce esa imagen? Porque nosotros tenemos muchas impresiones. Nosotros tenemos impresiones de todo, de personas, de lugares, etc. Impresiones es como tener cierto, literal, ¿cierto?, impresa información en nuestra mente. Eso, ¿cierto?, si es un lugar, está hablando de un lugar de nuestro propio país, probablemente. Pero si es de respecto a una persona, esa imagen, tal vez es la impresión de esa persona o es un yo que representa a esa persona. Entonces va a depender de la profundidad de la autoobservación que uno tenga para ver de qué se trata. ¿Sí? Porque las impresiones no son necesariamente yoes, son impresiones. Son imágenes, tal como tú estás diciendo, Paula.
Entonces, en general, una imagen es una imagen. Ahora, ¿cuándo está el ego actuando? Cuando yo interactúo con esa imagen. Ahí es donde empieza a generarse, ¿cierto? Ya el movimiento de la energía dentro de sí mismo. Ejemplo, yo veo a un artista, ¿cierto?, que me gusta en la televisión. Eso es una imagen. Llega a mí. Si yo al instante que viene, ¿cierto?, ya me veo a los calugazos, como decir, con esa imagen, ya esa cosa se está transformando, ¿cierto?, en una impresión no transformada y que además ya es parte de un yo que probablemente está queriendo, ¿cierto?, en el mundo interno, eh, eh, saciar ese deseo de cierto sexual con ese artista que estoy mirando. Entonces, ahí ya tengo al yo en acción. Pero, ¿cuál es el país? El lugar donde está ocurriendo en mi psiquis esa acción. ¿Se entiende, Paula? Para hacer la diferencia entre una simple imagen, una identificación, ¿cierto? Gracias, Soledad. O una, ¿cierto? Ya el lugar, que lo interesante, el lugar es el país, es donde está ocurriendo. Pero fíjate que si yo no tengo habitantes, el país empieza a perder sustancia. Porque es el país, ¿cierto? O es el habitante el que le da realidad a ese momento. Pero todo ocurre en mi país psicológico, en mi mundo interno. Eso es lo que hay que comprender. Paula, ¿no se entiende? No lo logré saber si se entiende o no. Más o menos, es que estoy como tratando de entender bien, porque en cuanto a esto de las imágenes, creo que no logro como relacionarlo bien. Claro, por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿cierto? Estamos todos mirando el compu o el celu. Esa es una imagen. La imagen de la pantalla, las personas que están aquí, la persona que está hablando, las cositas que están ahí abajo para apretar. Sí, esa es una imagen, es simplemente esa imagen, ¿cierto? No es la verdad, más sin embargo mi cerebro copia eso, como que fuera real. No es la verdad, digo, porque nosotros no percibimos la realidad. Bueno, pero si en mi mundo interno eso queda, esa imagen, y yo, o existe parte de mí, una parte de mi psicología, empieza a interactuar con esa imagen, como dije el ejemplo del artista, ¿cierto?, famoso, o de un actor, ahí entonces está el yo identificando, ¿cierto? O aprovechando esa instancia para alimentarse, para nutrirse a través de esa fantasía sexual. El lugar donde ocurre esa fantasía sexual, ese es el país psicológico. ¿Se entiende ahora? Y si no Sí, se... ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. sí. Pero dale vuelta y reflexiónalo, si no, no pasa nada, si no tiene por qué uno entender a la primera. Si esto no es a veces para darle varias vueltas. Eh, vale. Catherine, y luego vamos con Marcela, que tiene ahí un comentario. Catherine Mosquera. Hola, Hola, Catherine. me surgió, bueno, tengo dos preguntas. Dale. La primera es con respecto de lo que decía la Paula, eh, una imagen no es lo mismo que un pensamiento. Por ejemplo, si a mí me llega una imagen, no es lo mismo que el pensamiento. No. Ah, Lo que pasa es que la imagen es una impresión que es como una foto, vamos a llamar así. Yo, esa foto puede pasar, estar y no pasar ningún comentario, ninguna reacción necesariamente con esa imagen. De hecho, nosotros tenemos muchísimas imágenes que están en nuestra mente hoy día, pero muchas. De todo tenemos imagen. Entonces, esa imagen es algo que no tiene necesariamente, vamos a llamar así, vida, salvo que el yo, en mi psique, interactúe con eso. De hecho, nosotros tenemos imágenes de todo, son impresiones. El ego cuando la utiliza, eso ya empieza a tener, ¿cierto?, una energía. Entonces, un pensamiento
es una conversación, o dijéramos, es un texto, para que se entienda, que transcurre en la mente sin que necesariamente haya imágenes. Muchas veces sí hay imágenes y texto, podríamos decir así, o pensamientos juntos. Y ahí se arma algo más grande. Y ya si nos quedamos metidos en eso, hay toda una historia. Tiene una imagen, la imagen tiene movimiento, tiene todo una, y hay cierta conversación o palabras alrededor de esa imagen. Ahí probablemente ya vamos a encontrar yoes, egos que están participando y dándole vida a todo eso. Pero un pensamiento puede surgir sin que exista una imagen también. Eso lo vamos a mirar cada uno en su autoobservación, se va a dar cuenta de eso. Que uno puede pensar, pensar y pensar y no tener ninguna imagen. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen una capacidad de ver, de visualizar, que uno le dice limón y lo ven instantáneamente. A otra persona le dicen limón y ven la palabra limón. O repiten mentalmente limón. No logra generar una imagen necesariamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene ciertos centros más activos o que son más dinámicos o más participativos que otros. Para unos son el centro intelectual, está muy activo, y el centro instintivo más pasivo, o el centro emocional más pasivo. Y cada uno de ellos tiene un energetismo, y le va a dar vida a lo que le haga más sentido. Entonces, esto es muy individual. Catherine puede ser una persona muy imaginativa. Tal vez, ¿cierto? Basta que le den un nombre y ya esa persona, ya en tu mente, la ves. Hay otras personas que le dan un nombre y ese nombre lo llenan de apellido y le ponen ciertas características, cierto apellido, apodo, nacionalidad, pero no logran poner una imagen. ¿Por qué? Porque las psiquis son distintas. Por eso cada uno tiene que investigar su propia psiquis. Eso, Catherine, ¿se entiende? Sí, ahora sí me quedó más claro que el agua. Ah, wow, súper, qué bueno. Vamos a ver qué nos decía Marcela y luego vamos No con... tengo otra pregunta, eran dos. Ya, dale. Me quedó otra. Sí, dale. Y la otra es, por ejemplo, si siempre iba a un lugar a comprar, no sé, alcohol, y yo me puse a matar ese yo del alcohol y el lugar desapareció, ya cuando ya ni siquiera se me presenta, no hay imágenes, nada. Pero si voy a ese mismo lugar, voy a volver a crear ese lugar en mi país psicológico. Si uno va identificado con el yo alcohólico, sí. Ah, ya. Sí. Eso es buena tu pregunta porque en realidad efectivamente los lugares empiezan a perder sustancia y eso es muy genial. Eso es lo que va a pasar y va pasando justamente cuando uno va limpiando los yoes. Ya luego ni se acuerda dónde era. ¿Dónde era? Ni me acuerdo. Bueno, pero claro, pero si yo vuelvo a ese lugar y con el mismo yo, identificado con el mismo yo, eso se va a volver a recrear, a formar. De hecho, es un trabajo bien interesante en ese sentido esto, porque nosotros mismos reconstruimos los lugares. Sí, esto es unas torpezas que no sabemos nosotros lo que estamos haciendo, pero cada vez que nosotros recordamos con la memoria mecánica, no con la memoria consciente, sino que con la memoria mecánica, cada vez que recordamos estamos, ¿cierto?, sosteniendo esa realidad. Yo me acuerdo que me conocí a una pareja y íbamos al hotel no sé cuánto, y toda una historia. Listo, lo reforzó. Pasan 2 meses y vuelve a recordar a la misma persona, oye, me acuerdo que lo reforzó y lo vuelve a reforzar y lo vuelve a reforzar. En el país psicológico ese lugar está, pero por allá arriba, tiene 5 estrellas, ¿cierto? Tiene las notificaciones de las notas de los guías, ¿cierto? Tiene todo, así en el Map City interno esa cuestión ya está, pero súper bien calificado. ¿Por qué? Porque uno lo sostiene. ¿Por qué? Por los yoes que uno tiene. Entonces, para eso hay que eliminar ese yo que se iba a acostar allá, que iba a tener sexo allá, ese yo hay que matar, como tú dijiste bien, Catherine, para que ese lugar empiece a perder sustancias y empiece a perder fuerza. Ya después no está dentro del país psicológico. Eso es lo que tiene que pasar y de esa forma vamos a ir avanzando en esto del trabajo de la eliminación del ego.
Vamos al tiro contigo, Alexander. No me quiero perder de lo que Marcela Donaire nos decía. Hoy estuve en mi habitación limpiando y me dediqué solo a eso, a sacar todo lo que no necesito. Fue un gran trabajo porque estuve solo en ese momento del presente en el hoy. Ya, Marcela, tarea. Para la próxima vez que te pongas a hacer esa actividad, esa sola actividad, al igual que todos nosotros, lo importante no es solo estar, dijéramos, haciendo una sola cosa, sino es que es descubriendo dónde está yéndose mi psiquis, mi mente. Porque yo puedo estar aquí limpiando los zapatos, ordenando las cajas, colgando la ropa, pero mi mente está pensando, oye, ¿por qué, cierto, esta persona siempre me dice estas cosas? Debería decírselo a otro, porque yo no, nada que ver con... Y uno se autoobserva y dice, oye, mira, ¿qué tengo que estar hablando de una persona por allá cuando estoy yo aquí haciendo esto? Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque en la psiquis, ese yo, del chisme, del cierto inquieto, lo que sea, el yo que sea, me está llevando a ese lugar. Y eso, ese yo es el que tiene que morir. Entonces, mientras estoy haciendo esto, le pido a mi divinidad, madre mía, mátame ese pensamiento, mátame ese yo, y uno vuelve a lo que está. Esa es la tarea, Marcela, esa es la labor. Eso va a hacer aumentar tu conciencia. Y eso te va a ayudar a sostenerte cada vez más en esa concentración, ¿vale? Ahí nos cuentan, Marcela, si se entendió. Bien, vamos con Alexander Sampaio. Marcela sigue con nosotros, ¿no? ¿O la perdimos? Sí, ahí le conté bien. Marcela. Ya, Alexander, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a ir con una práctica luego, ¿ah? Ya, sí, la pregunta mía es algo que ahora que hablando de imagen y pensamientos, para encontrar la diferencia me pasó algo y lo relacioné con eso que me pasó algo en estos días, por ejemplo, que se me acercó una clienta y empezó a preguntarme cosas como de unos papeles, porque era colombiana también, y empezó a preguntarme sobre una diligencia, unos papeles, pero ella preguntándome, y estamos como, no sé, como a 1 metro de distancia, pero frente a frente, y ella me preguntaba, pero yo me enfoqué fue en su dentadura y en la sonrisa que ella hacía. Y al final yo ni le prestaba atención a lo que me estaba preguntando, lo que me estaba contando, me estaba diciendo, ¿verdad? Entonces llegó el momento de que o sea, yo sabía que estaba, o sea, yo empecé, madre divina, elimíname esta hipnotización que tengo con esos dientes y esa sonrisa de esta mujer aquí, por Dios. Y empecé yo. Entonces viene ella y un momento a otro me dice, no, es que mira, aquí tengo en el celular, y se me acercó con el celular a mostrarme la imagen del celular, y a mí me fue dando algo en todo el cuerpo, como que no te me acerques porque me fue como que encalambrando todo el cuerpo, algo así. Entonces como que, y yo, madre divina, pero ¿qué es todo esto que estoy sintiendo? Elimínalo. Total fue que en el momento me tuve que apartar, bueno, y menos mal me llamaron y toda la cuestión, y yo me fui de donde estaba ella, pues me fui porque me llamaron, y empecé yo, ay, y si me devuelvo y le pido el teléfono para no seguir conversando, ¿qué ves? Lo más de bacán, algo así. Entonces, a lo que yo voy es, la imagen es lo que yo veía en ella, el pensamiento, lo que yo quería hacer. Claro. Ya. Claro, porque lo que pasa es que como el yo piensa, siente y desea y actúa por nosotros, o sea, uno piensa que es uno, ¿cierto? Entonces, como estamos identificados con ese yo, nosotros no logramos separarnos de esa situación y la vemos como que soy yo. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que esa fijación, ponte tú en los dientes o en el aro, que la uña pintada, que los labios no sé qué, ya. Esos son los enganches que tiene el yo, porque el yo fija, vamos a llamar así, fetiche, ¿ya? Para que se entienda. Todos los yoes tienen fetiche, tienen ciertas fascinaciones. El razonamiento de eso es difícil encontrarlo. Muchas veces son aspectos instintivos.
¿cierto? Que surgen, que afloran y que se fijan, ¿cierto? En ciertos aspectos. Ahora, más allá de esa explicación, lo interesante es que uno comprenda que cuando la atención, la vista se está fijando en algo, se está quedando pegado, eso es identificación. Y claro, lo que tú hiciste, que estás compartiendo, es correcto, empezar a morir. Ahora, lo que pasa es que la lucha estaba, porque luego el yo igual te dijo, bueno, y si te pidió el teléfono, bueno, esa parte es porque ya pasó al centro intelectual y ahí te quería, ¿cierto?, muñequear el yo para llevarte a la siguiente etapa de la cosa. Entonces, claro, ese proceso es el que hay que ir descubriendo. No, muchas cosas que vivimos las vivimos en el momento y luego, si tú hicieras el recorrido desde ese momento en adelante, qué pasó en la psiquis, te vas a dar cuenta que hubo lugares a donde llevaste esa imagen, ¿cierto? Porque el ego hace eso, y esos lugares son ese país psicológico. Entonces ahí empieza a agarrar, ¿qué cosa? Más fuerza la energía del yo, porque eso es lo que es importante comprender de esta clase, que el yo, cuando, ¿cierto?, ya va ubicando en un lugar del país psicológico la acción, eso empieza a tener más fuerza dentro de nosotros. Como yo decía, cuando uno va a salir a tomar el día viernes, es que el día lunes el yo ya le puso la imagen, y cuando le puso la imagen es muy difícil irse en contra. Cuesta bastante. ¿Por qué? Porque el yo ya le puso el lugar donde va a ir, la tarifa, ya está todo armado, el WhatsApp, armó toda la historia. Entonces, la primera parte es la identificación con esa persona y lo segundo es lo que empieza a ocurrir en el mundo interno, empieza a ocurrir en el país psicológico y ahí es donde la cosa se pone más peligrosa todavía. Porque empieza a tener cabida y realidad ya en el país. Es como que yo traje, ¿cierto? El habitante ya tiene un lugar ya se acomodó, ¿cierto? Ya está aquí, y cuando quiera, ¡tum!, vuelve. La imagen, el lugar, la persona, la conversación, y ya uno la vuelve a recrear en el lugar donde ocurrió primero, y luego uno ocupa, dice la Catherine, claro, y luego la lleva a distintas otras circunstancias, porque el recuerdo que tú has tenido desde que ocurrió hasta hoy ha sido probablemente con la persona ahí, en esa conversación, o ya en otros lugares dentro de tu propio país psicológico. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa con el ego, que va a ocupar, como bien dice la Catherine, como uno ocupa, esa instancia, va a armar esa historia, ahí se generó, ¿cierto?, esa identificación, y por lo tanto ahora yo lo voy a replicar. Por eso, por ejemplo, todas las fantasías sexuales se empiezan a repetir. La que tuvo una vez y luego la vuelve a repetir y luego la vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque el yo ya encontró, el ego encontró el loop, ¿cierto?, de satisfacción. El ego de la lujuria funciona a través del deseo, ¿cierto? Empuja el deseo y luego cuando viene la satisfacción de la fantasía y o masturbación, lo que se está produciendo ahí, ¿cierto?, es un loop de, ¿cierto?, satisfacción que en el fondo genera una segregación, ¿cierto?, o secreción, ¿cierto?, de hormonas ¿cierto?, de placer. Esa secreción hormonal de placer es lo que luego el ego vuelve a pulsar, ¡pum!, como un botón, pidiendo nuevamente su satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que hace para que se cumpla eso? Le pone nuevamente la imagen, que es en el país psicológico de uno, y ve y luego la desencadenación o el desencadenamiento de todo lo demás. Pero ¿qué hizo ya después? Que le pone la imagen. Y así con la comida. Ya le pone el lugar. ¡Tum! Entonces ya el proceso del deseo está, ¿cierto?, ya impactado. Y de ahí en adelante lo que tiene que ocurrir es que uno llegue al local y pedir el combo, el más combo, ¿cierto?, el McDonald's. Listo. Y cuando se está comiendo eso, ahí el yo está, y dice, qué rico, esta es la felicidad, dice el yo. Ese es el placer, ¿cierto? Y como esa descarga, ¿cierto?, de sensorial que es hormonal, perdón, bien digo, hormonal, ¿cierto? Lo que está produciendo, ¿cierto?, es el loop
ese circuito se vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así funciona el yo. Y ese funcionamiento, esa dinámica, es la que hay que desbaratar. Entonces, lo que tú declaraste, Alexander, lo que tú nos compartes, es súper interesante, porque todas las identificaciones ocurren así. La primera vez es como tal, la primera vez, pero ya ahora en adelante ya está dentro esa persona, ya está formada la imagen, ya es un ocupa dentro de sí, de uno mismo, y va a repetir la escena ahí, en el local, o en todas las otras instancias que tú y cualquier yo que uno tenga le dé cabida. ¿Pero en base a qué? A esa primera instancia. ¿Se entiende, Alexander Sampaio? Sí, sí, perfecto. Así que Gracias. anda vendiendo visas ahora, Alexander, para Colombia, ¿no? Es una broma. Broma que se entendió, Alexander y Catherine. Bien. Entonces dice Catherine, todo ocurre mucho antes que las imágenes, o estoy equivocada. Es que decir todo es amplio. Lo que pasa es que nosotros ya traemos mucho que ya está, ¿cierto? En nuestro mundo interno, en nuestro país psicológico ya tiene su lugar. Todo lo que hemos hecho. Entonces, esas primeras identificaciones, la primera vez que uno se fue de parranda fue cuando creó el yo alcohólico. La primera vez. Ahí creó el yo alcohólico. Si se mandó, ¿cierto?, sus porros, listo, ahí tenía el yo marihuanero. Listo, lo creó también. La primera vez que uno, ¿cierto?, empezó a coquetearle a alguien, ¡pum!, ahí nació el yo coqueto. Todo lo demás es la repetición del mismo efecto, pero empieza ese yo a engordar. Y ya se hace dueño, ya no de una casa, ya tiene 2 casas en el barrio, ¿cierto? Y es el dueño de la población. ¿Por qué? Porque ya está grande, gordo, ya. Entonces tiene familia, tiene más hijos. ¿Cierto? Porque el yo coqueto cuando nació era chiquitito, pero ya creció, es grande, tiene su casa de 2 pisos, ¿cierto? Antejardín grande, con piscina, ¿cierto? Tiene 2, 3 autos, así, en el mundo interno. Y ya tiene familia. Entonces por allá tiene el yo coqueto que coquetea, ¿cierto? Así pintada. O en el caso del hombre tiene el yo coqueto, ¿cierto? Que cambia el tono de la voz. O tiene el yo coqueto, ¿cierto? Que se viste más ajustadita la ropa. O tiene el yo coqueto que le gusta, ¿cierto? Cerrar el ojo para despedirse. Y así, pues. La familia va creciendo y cada uno de esos familiares tiene distintos lugares en el barrio. Pero el barrio es grandecito, ya es una población, ya es una toma, ya grande. De hecho, ojo, que uno de repente le muestran así las cosas en lo interno. Viven mejor que nosotros y gratis, dice Catherine. Claro, viven a costa de nosotros. Entonces nosotros le hemos dado primero la creación, pero luego ya estando ahí creados, que eso fue la primera vez que se manifestó ese yo, porque ahí nació que puede haber sido hasta en otra vida, hay yoes que vienen de otras vidas y son más pesados todavía, pero cada vez que se manifiesta o va creciendo ese yo o, ¿cierto?, va apareciendo nuevos habitantes porque se va reproduciendo. Esto lo vemos bien en la clase número 22. Sí, la meditación. Ahí, y en la clase 43 también, que se llama, ¿cierto?, diversos tipos de yoes lujuriosos. Entonces vamos a ir entendiendo que la psicología no es estática, nuestra psiquis, que se está produciendo una generación permanente de nuevos yoes y los que ya tenemos están creciendo mientras nosotros no hagamos algo por cambiar, por eliminar esos yoes. Entonces, eso de que vienen las imágenes, claro, eso tiene que ver con el proceso de la manifestación interna del yo. La creación es una cosa, otra cosa es cómo se alimenta el yo, y otra cosa es, ¿cierto?, que en ese alimento se está manifestando. El yo se alimenta en la manifestación y se va a hacer, ¿cierto?, de imágenes, de palabras, de frases, de información que viene desde afuera y de lo que nosotros mismos le damos pie y cabida para que haga. Y nosotros mismos somos los que le damos fomento, porque empezamos con cerveza, el yo alcohólico empezó con cerveza. Pero después ya derivó cerveza, vino, melón con vino con esto, ¿cierto? Ya después fuerte, pisco, piscola, ¿cierto? Whisky y así. Y el yo alcohólico ya tiene 10, 20 tipos de alcoholes distintos. Son 20 tipos de yoes distintos de la misma familia.
Y eso ya fue un proceso, ¿cierto? Que hay que irlo de a poco eliminando. Eso. Bueno, esta clase es tremendamente, gracias, Catherine, interesante, tiene muchas aristas para ir comprendiendo la dinámica, la didáctica que tiene el ego dentro de nosotros y cómo le vamos a hacer frente. La forma de hacer frente, la decimos ya, la dijimos, ¿cierto? Que es que empecemos a cultivar un estado de personalidad pasiva. Silencio, ¿cierto? Por fuera, mente receptiva. Si está uno activo con la mente, le cuesta mucho descubrir el yo, y la conciencia activa, mirándose. ¿Qué reacción está pasando? Pero como nos decía Alexander, se va mirando, ¿cierto? Ah, mira, me fijé en esto, ah, me gustó aquello, madre mía, mátame este yo, mátame, que le gusta mirar los dientes, madre mía, mátame el yo, que le gusta pedir teléfono, mamá, y duro, duro, duro. Y uno se va a dar cuenta que esos yo están vivos y le piden y le exigen, hágalo, hágalo, y dele, qué poco hombre. Le dice, ¿cierto? ¿Te gustan los hombres, ah? Afeminado. Estoy diciendo lo que puedo reproducir, que el yo dice otras cosas. Bueno, vamos a hacer ahora una práctica muy sencilla. Y vamos a hacer ahora, Pablo tiene una pregunta. ¿Verdad? No. Bueno, no, es que, bueno, aunque creo que ya lo dijiste, pero Rosa preguntaba si el habitante son todos los yoes en el WhatsApp, o sea, en el chat. Ah, ahí está la Rosa. Pues. Oye, qué bueno, Rosa, qué bueno que estáis de nuevo por acá. Te estábamos echando de menos. El habitante, dice, son todos los yoes. Claro, ese es el punto, ¿cierto? Que nosotros todos, en nuestro mundo interno, todos los yoes tienen un lugar. Tenemos yoes, ¿cierto? Que son... vamos inmediatamente con tu pregunta, Lorena. Loreto, perdón. O Lorena. Lorena parece que es tu nombre, que dice Lore. No estoy tan claro si es Lorena o Loreto. Bueno, ahí nos dices. Lorena, súper. Gracias. Entonces, Rosa, lo que pasa es que justamente los habitantes son todos los yoes. Y eso es lo interesante, porque cuando uno empieza a descubrir que el mundo interior de uno, la conciencia no aparece nunca, ¿no? Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tiene un yo, por ejemplo, del qué dirán. Entonces, uno se porta bien, es correcto, es todo, ¿cierto? Para que no vayan a decir que uno no es decente o correcto, ¿cierto? Y uno piensa a veces que eso es la conciencia. Y no, es un yo del que dirán. ¿Ya? Entonces, para que aparezca la conciencia y todos esos habitantes, ¿cierto? Los podamos ver, necesitamos hacer ese ejercicio que un poco explicábamos, ¿cierto? Mente receptiva, personalidad pasiva y conciencia bien activa y mirando, observándose. Y ahí vamos a descubrir cómo aparecen los yoes. El yo que quiere hablar mal de las personas, el yo que se quiere quejar, el yo que se quiere, ¿cierto?, reír a costa de otros o en medio de una situación tranquila, seria, hacer bromas sin sentido muchas veces. El yo que quiere sacar provecho, el yo que quiere cobrar de más, el yo, bueno, muchísimo. Ahí lo va a descubrir uno. Y cada uno de esos yoes es un habitante. Con carnet, con visa o cierto, o ilegal, pero todos son habitantes que tenemos que nosotros descubrir y eliminar. ¿Vale, Rosa? Gracias, Omar. Gracias, Rosa, a ti. Gracias, Paula, igual. Por rescatar la pregunta de la... Ya, Lorena dice, consulta, ¿no todos los yoes son negativos? Igual es necesario tener habitantes en nuestro país que nos sumen. Ya, qué buena tu pregunta, Lorena. Lo que ocurre es que nosotros, el concepto bueno y malo es como bien relativo, ¿cierto? Positivo y negativo son dos aspectos de una misma energía. La búsqueda y lo que realmente nos importa cuando buscamos el despertar de la conciencia es que en nuestra realidad, en nuestro mundo interno y en nuestra vida empieza a primar la conciencia. La conciencia es una fuerza que está sobre el bien y el mal, sobre lo positivo y lo negativo. La conciencia, de hecho, es la felicidad misma, es la verdad misma, es la paz misma. La conciencia es la inteligencia y la sabiduría en sí misma. La conciencia es todo lo que nosotros pudiéramos desear.
cualquier yo, cualquier defecto, aunque pareciera bueno, ¿cierto? En realidad es un yo. Y al ser un yo, tiene conciencia atrapada. Entonces nos está restando. No nos puede sumar un enemigo, un infiltrado. No nos va a sumar. ¿Por qué? Porque nos tiene de rehén una parte de nuestra propia luz, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia felicidad, la tiene atrapada. Entonces, poco a poco nos vamos a ir enterando a través del curso que esa conciencia es realmente lo que suma cuando se libera. Entonces necesitamos aprender a descubrir al ego para eliminarlo, para que nos devuelva esa luz, esa conciencia que es la nuestra. Entonces, realmente no existe un yo bueno o positivo, o que nos sume, para usar un poco tu propia acepción. Todos los yoes al final terminan siendo perjudiciales para el desarrollo de eso que sí es valioso, que es la conciencia. Por eso en realidad el ego, podríamos decir, está en un nivel y la conciencia está muchísimo más allá, mucho más lejos que esos elementos buenos, malos, positivos, negativos. ¿Por qué? Para que se entienda bien y no sea solamente una aseveración. Porque bueno y malo es subjetivo, es relativo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? ¿En relación o respecto a qué? Eso es algo que poco a poco en el curso nos vamos a ir dando cuenta, que es, ¿cierto? Son conceptos. Que conceptos, ¿cierto? Para nosotros aquí es bueno, por ejemplo, comer carne asada de vacuno. Uno va a la India y uno no puede hacer carne asada de vacuno. Porque para ellos eso está mal. Pero para nosotros, qué rico, dirá uno, ¿no? Entonces, de ahí nace que uno copia ideas y aquí se pone vegetariano cuando aquí no somos vegetarianos. O se pone allá carnívoro cuando allá son vegetarianos y no carnívoros. Entonces, son conceptos. La mente emite muchos conceptos. Y la mente finalmente es el ego. Entonces, por eso poco a poco nos vamos a dar cuenta que la conciencia está más allá de eso y es capaz de estar o resolver todo tipo de incógnitas. La conciencia lo sabe todo y es la sabiduría en sí misma. El problema es que nosotros la tenemos atrapada. No está libre y menos está despierta. Necesitamos aprender a despertar el 3% que tenemos todos, libre, para que cuando lo despertemos, ¿cierto?, empiece a liberar el 97% de conciencia restante que está atrapada en todos los yoes, en cada ego. Y eso nos va a dar la percepción real de lo que es bueno, de lo que es malo, y es más, está mucho más lejos que aquello. Nos va a dar la experiencia de la verdad, de la felicidad, del amor, de la justicia, de la libertad, de todos esos conceptos que nosotros creemos conocer, pero en realidad no tenemos idea, porque los vemos desde la perspectiva del ego. Y el ego es algo subjetivo, es cierto, no tiene sustancia real. El ego es una condena que tenemos que es fruto del tiempo. Nosotros lo creamos dentro del tiempo y cuando se acaba el tiempo, ese ego deja de existir. Lo que es permanente es la conciencia, que es la propia divinidad que te habita a ti, Lorena, que habita a Rosa, a Paula, a Pía, a Catherine, a Santiago, a Soledad, a Omar, a todo el mundo. Habita esa conciencia, pero está atrapada. Eso, Lorena. ¿Se entiende? Ahí nos cuentas. Qué bueno, Lorena, que te pudiste sumar. Nos alegra mucho. Al igual que, ¿cierto? Otros compañeros que se han sumado, como Dixon, Lorena, vienen del taller que hicimos en Concepción. Nos alegra mucho que estén por ahí, que se hayan interesado en poder seguir participando de esta información. Bueno, vamos a hacer una práctica bien cortita, pero muy útil, en donde lo que vamos a intentar descubrir, primero a través de la autoobservación, porque esta es la herramienta fundamental. Don Rafael Urrejola. Perdón, Omar, había una pregunta sin responder de Paula, la última. Dale, gracias. Sí, eso, si son yoes positivos, recuerdos bonitos, lugares agradables, ¿qué pasa con esos lugares del país psicológico?
Paula, ¿está bien lo que estoy leyendo? Sí. Sí, pero igual algo hablaste ahora cuando respondiste a Lorena y sí, yo creo que tengo que darle, reflexionar mucho y profundizar mucho sobre los conceptos, que me acabo de dar cuenta de eso, de los conceptos que hablabas de, que tenemos de cosas positivas y negativas. Yo creo que estoy un poco enfrascada en eso y me acabo de dar cuenta, así que gracias. Súper. Ya está ¿No respondido. respondo entonces tu pregunta o sí? Eh, Siento que la respondiste un poco porque era un poco eso, que uno tiene conceptos y de lo que es positivo, de lo que es bueno y un poco también en cuanto a lo que hablaste, que no recuerdo quién hizo la pregunta sobre los recuerdos, ¿no? Que cuando uno recuerda como cosas positivas, como que se va a eso, pero en el fondo son yo igual. Claro. El yo es recuerdo, el yo es mente, el yo es concepto. Y uno dice, entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué realmente pasa conmigo? Y eso es lo interesante, que cuando uno empieza a poner la conciencia en acción, ahí a estar autoobservando y muriendo, empieza a descubrir su verdadera naturaleza. Nosotros hemos creído que somos nuestros pensamientos, que somos nuestros conceptos, que somos nuestra educación, que somos nuestra familia, que somos nuestro color de piel, que somos nuestro apellido. No somos nada de eso. Entonces, para que aflore y salga lo que realmente somos, hay que ponerlo en acción. Y eso es lo que hemos estado explicando. La conciencia, ¿cierto? Activa, la personalidad pasiva, la mente receptiva. Y ahí vamos a empezar a tener esa relación con la divinidad, que es lo que realmente somos. ¿Y a través de qué? De la autoobservación y la eliminación del ego. ¿Vale? Así que, claro, hay que reflexionar y profundizar estos puntos. Esa es la idea, cada clase reflexionarla y poder llegar a comprensiones fruto de lo que se explica y todos tenemos el conocimiento por dentro, hay que empezar a sacarlo. Y eso se hace a través de la reflexión y la eliminación del ego. Vamos a hacer entonces una pequeña práctica. Esta práctica es a través de la autoobservación. Gracias a ti, Paula. Esta autoobservación es muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es mirar los pensamientos que afloren y vamos a mirar si nos llevan a algún lugar de nuestro país psicológico. Cuando veamos el pensamiento, por ejemplo, hoy día llovió, pero no te encargo cuánto, y tal vez empezamos a ver los árboles, ¿cierto? Como se caían las hojas, las calles, ahí estamos mirando nuestro país. Pero ahora estamos viendo al habitante, que fue ese yo que estaba pensando, y vemos al país, al lugar. Estamos mirando el lugar. Vamos a darnos cuenta que existe esa dualidad muchas veces en un pensamiento, ¿cierto? Va a aparecer también ese lugar de nuestro país psicológico. Y ahí le vamos a aplicar la eliminación. Le vamos a pedir a la divinidad, madre mía, mátame ese yo psicológico, ese recuerdo, esa imagen que estoy trayendo, o cierto, ese yo que está pensando en ese lugar. Porque va a ir asociándose en muchos casos de manera muy clara. El yo que se fue a comer sopaipilla. Bueno, y la Paula se encarga de ponernos una nueva imagen en la mente. Bien. Bueno, creo que con eso se entiende lo que vamos a hacer, ¿no? Cada uno de nosotros, la idea es cierto que se entiende que vamos a estar centrados en los latidos de nuestro corazón. Y con ese estado de percepción, de conciencia, ¿cierto? Activa, vamos a mirar nuestro mundo interno. Cuando aparezca un pensamiento o una imagen, ¿cierto? La vamos a eliminar. No se preocupe, ¿cierto? Pero se va a dar cuenta usted naturalmente de cómo está el país psicológico, está asociado al yo. Lo va a ver usted, lo va a ver en su práctica. Porque ahora que ya explicamos bien, se va a dar cuenta cómo están vinculados. Bien, esta práctica la vamos a hacer haciendo unos pasos muy sencillos. Belilín, círculo mágico, una oración y nos vamos a meter por nuestro corazón. Si alguien tiene dudas, las aclaramos luego de la práctica. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín,
ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, le ruego, le suplico su ayuda, su fuerza en concentración, imaginación y voluntad para descubrir esta realidad interior. Madre Divina, ayúdame a eliminar todos los yoes que aparezcan. Inhala por nariz, exhala, inhala, exhala. Quédate en tu corazón y descubre tu país y sus habitantes, eliminándolos.
eliminarla para poder recobrarte, reincorporarte. Exhala y agradezca a cada uno con sus palabras en silencio a su divinidad. Bien, vamos a ver cómo nos fue, si se entendió la práctica y si pudimos tener un resultado. Si pudimos ver al yo y el lugar. Si logramos tener esa capacidad de identificar al ego y el lugar. Ivonne dice que no. Wow. ¿Sí? ¿Cómo le fue a los demás? Andrea dice que sí, Catherine también, muy bien. Paula igual, Rosa igual, muy bien. Franco igual dice que le fue bien. Marcela, Santiago, Lorena también. Si bien por acá dice Rafael, perfecto. Ya. Se va entendiendo, ¿no? ¿Cuál es la dinámica del país psicológico? Esperamos que con la explicación, bien Paula, gracias, que se ha dado, las preguntas y estas prácticas, ¿cierto? Estas pequeñas vivencias nos ayuda a entender la estrecha relación que hay en esto, que es el mundo interno y nuestros yoes, cómo lo utilizan. Si no tienen más dudas, si queda todo claro, la idea es que podamos, ¿cierto?, poner en práctica esta herramienta de autoobservación y todos los elementos que son útiles para que la misma autoobservación vaya teniendo más efecto, tengamos más agudeza, más profundidad en nuestro proceso, ¿cierto?, de investigación de sí mismo, ¿sí? Bien, pues, muchas gracias Paula, Alexander, Andrea, Camila, Catalina o Marcela, ¿cierto? Constanza, Dixon, Franco, Ivonne, Catherine, Lorena, Marcelo, Montserrat, Patricia, Rafael, Rosa, Santiago, Soledad. Un abrazo de nuestra parte. Pía y mi persona, estamos muy agradecidos de su participación y los esperamos el día de mañana en la práctica y si no, el viernes en la clase número 21, muy importante. Muy buenas noches, buen descanso, que estén muy bien. Buenas noches, Omar, gracias. Chao, chao, Rosa, que estén muy bien. Igual, gracias. Gracias. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias también a ti, Lorena. Buenas noches también, Ivonne. Muchas gracias, Franco. Gracias, Marcelo. Gracias, Paula, Rafael. Perfecto ahí. Buenas noches, Soledad. También Santiago. Muchas gracias también, Soledad, a ti. Gracias a ti, Santiago. Saludos, muchas gracias a ti también, Rafael. Un abrazo, cuídate. Good night, Constanza. Que esté muy bien. Buenas noches.